Creías que los primeros 5 fichajes eran vergonzosos. No has visto nada. Lo que viene ahora no es solo dinero tirado por la ventana, son clubes enteros destruidos por la ambición descontrolada. 600 millones de euros convertidos en humo, estadios enteros viendo cómo la ilusión se transformaba en risa. Cada euro desperdiciado fue real, cada fracaso fue transmitido en vivo para millones de corazones rotos. Estamos hablando de la destrucción más cara del fútbol moderno. Dinero suficiente para alimentar países enteros durante años, desperdiciado en jugadores que se convirtieron en las pesadillas más costosas de la historia. Suscríbete, porque la historia del número 1 te va a hacer dudar de si el fútbol aún tiene sentido. Y quédate hasta el final porque este desenlace terminará con el fichaje más caro e inútil de todos los tiempos. Prepárate para los 5 fichajes más catastróficos de la historia. Porque después de esto, cada transferencia millonaria te parecerá una ruleta rusa con balas de oro. Número 5 Antoine Griezmann, Barcelona, 120 millones, el francés perdido en el Camp Nou. Barcelona fichó a Antoine Griezmann en 2019 por 120 millones de euros. Era la obsesión enfermiza de Josep María Bartomeu, el presidente que creía que coleccionar estrellas era sinónimo de ganar títulos. Griezmann llegaba de ser el emperador absoluto del Atlético Madrid durante 5 años. Mundial 2018 con Francia, 2 finales de Champions League, el delantero más completo de Europa. En el Wanda Metropolitano era un dios viviente. Pero desde su primer día en el Camp Nou, algo estaba fundamentalmente roto. Pausa dramática, Griezmann caminaba por Barcelona como turista perdido en Disneyland, corriendo perdido por el Camp Nou, buscando un lugar que nunca existió. No encontraba su posición, delantero centro. Extremo. Mediapunta. Koeman lo probó en todas las posiciones sin éxito. El Camp Nou lo veía correr de un lado a otro, buscando desesperadamente un hogar futbolístico que jamás apareció. Su química con Messi era inexistente. 2 genios que no sabían estar en el mismo planeta, como 2 instrumentos perfectos tocando sinfonías diferentes al mismo tiempo. 14 goles en su primera temporada. Énfasis fuerte, números mediocres para el tercer fichaje más caro de la historia del club. Los hinchas culés comenzaron a preguntarse si había sido una broma cruel del destino. Su segundo año fue aún peor. Messi se fue, pero Griezmann siguió perdido. Sin el argentino, se esperaba que fuera el líder. En lugar de eso, desapareció completamente en los partidos importantes, como un fantasma elegante pero inútil. La vuelta al Atlético Madrid en 2021 fue la confesión del fracaso más caro. 2 años, 120 millones de euros, y la sensación de que Griezmann nunca entendió qué hacía en Barcelona. Si pensabas que Griezmann fue un error, espera. Lo que le pasó a Joao Félix fue un asesinato futbolístico en cámara lenta. Número 4 Joao Félix, Atlético Madrid, 127 millones, el genio asesinado por el sistema. Atlético Madrid fichó a Joao Félix en 2019 por 127 millones de euros. Era la promesa más luminosa del fútbol portugués desde Cristiano Ronaldo. A los 19 años ya había conquistado Europa con su magia pura e hipnótica en Benfica. Joao Félix era lo que el fútbol moderno había perdido: técnica sublime, visión de juego extraordinaria, capacidad para crear belleza desde la nada. Era el 10 clásico, el jugador que hacía que los niños soñaran despiertos con ser futbolistas. Pero llegó al lugar más peligroso posible para un artista, el Atlético de Simeone. Susurro, Diego tenía un sistema brutal: defender, correr, sufrir. Joao Félix era todo lo contrario: crear, imaginar, disfrutar. Agua y aceite en el mismo vaso. Desde su primer entrenamiento, el choque era inevitable y doloroso. Simeone quería que corriera 12 kilómetros por partido como un soldado obediente. Joao Félix quería tocar el balón 100 veces y crear magia como un poeta inspirado. Lo que pasó después fue un asesinato futbolístico en cámara lenta, transmitido semanalmente para todo el mundo. Sus números eran decepcionantes: 8 goles en su primera temporada.
El jugador más caro de la historia del club marcando menos que algunos defensores. El Wanda Metropolitano lo veía jugar encadenado, como un Ferrari obligado a arar un campo como un tractor. Las lesiones llegaron por la frustración. Músculos tensos por jugar contra su naturaleza, mente saturada por exigencias que mataban su creatividad. Su cesión al Chelsea en 2023 fue un grito desesperado de auxilio. En Londres mostró destellos de su verdadero talento, pero ya era tarde. 4 años en Madrid habían asesinado su confianza para siempre. 127 millones de euros por destruir al jugador más prometedor de su generación. Atlético había comprado un Stradivarius para usarlo como martillo. Lo de Coutinho no fue solo un fracaso. Fue una puñalada económica que sangró al Barcelona durante años. Número 3 Philippe Coutinho, Barcelona, 142 millones, el brasileño que quebró al Barça. Barcelona fichó a Philippe Coutinho en enero de 2018 por 142 millones de euros. Era el reemplazo oficial de Andrés Iniesta, el heredero sagrado del mediocampo mágico del Barça. Liverpool luchó hasta el final como si defendiera un tesoro nacional, pero Barcelona insistió hasta conseguirlo. Coutinho llegaba en su momento de oro absoluto, 54 goles en 201 partidos con Liverpool, el mejor mediocampista de la Premier League, la promesa viviente de recrear la magia del Barça de Guardiola. Anfield lloró lágrimas reales cuando se fue. Pero desde su primer partido en el Camp Nou, todo salió catastróficamente mal. Pausa dramática, Coutinho no encajaba en el sistema de Valverde. Su juego era demasiado individual para el fútbol colectivo de Barcelona. Sus disparos desde fuera del área ya no encontraban ni siquiera la portería. Su primera temporada completa fue una pesadilla económica. 8 goles en Liga, actuaciones fantasma en Champions League, críticas constantes de la prensa catalana que lo destrozan diariamente. Los 142 millones parecían una broma de mal gusto del destino más cruel. Pero lo que vino después fue la imagen más vergonzosa en la historia del fútbol moderno. Bayern Múnich humilló al Barcelona 8-2 en Lisboa. Énfasis fuerte, Coutinho, cedido al Bayern, marcó 2 goles contra su propio club. Marcando contra el Barça, con la camiseta del Bayern. El brasileño celebró esos goles con lágrimas en los ojos, sabiendo que estaba clavando puñales dorados en el corazón del club que había hipotecado su futuro por él. Dale like si alguna vez viste a tu equipo gastar millones, para terminar llorando de humillación. Era la metáfora perfecta del caos financiero del Barcelona. Su cesión al Aston Villa en 2022 fue el final de la pesadilla más cara. 4 años, 142 millones de euros, y Barcelona quebrado financieramente por su culpa. Coutinho se había llevado el futuro económico del club más grande de España en su maleta de fracasos. El brasileño nunca fue malo, simplemente nunca fue el jugador que Barcelona necesitaba. Pero había destruido las finanzas del club de manera irreversible. Lo que viene después es peor, el belga que se comió literalmente al Real Madrid. 12 Eden Hazard, Real Madrid, 100 más 40 millones, el belga que convirtió Madrid en buffet. Real Madrid fichó a Eden Hazard en 2019 por 100 millones de euros más 40 en variables. Era el sustituto perfecto de Cristiano Ronaldo, el extremo más desequilibrante de Europa, la estrella que devolvería la magia perdida al Bernabéu. Hazard llegaba de conquistar Europa con Chelsea, 110 goles en 352 partidos, mejor jugador de Premier League varias temporadas, el belga más talentoso desde los tiempos legendarios de Enzo Scifo. Stamford Bridge lloró cuando se fue. Su presentación en el Bernabéu fue apoteósica, 50,000 fanáticos gritando su nombre como si fuera el mesías futbolístico, presentado como un dios, y aplaudido como un turista con sobrepeso. La promesa de una nueva era dorada brillaba en cada flash de las cámaras. Pero algo extraño y perturbador pasó en su primer día de entrenamientos, susurro, Hazard había llegado con 5 kilos de sobrepeso. Después de unas vacaciones demasiado largas y relajadas, el belga parecía más interesado en los restaurantes madrileños que en marcar goles históricos. Lo que pasó después fue una tragedia cómica de proporciones épicas.
Su primera lesión llegó en noviembre, fisura en el peroné. Su segunda lesión, marzo de 2020, otra fisura. Su tercera lesión, noviembre de 2020, lesión muscular que parecía inventada. El patrón era vergonzosamente evidente. Hazard había convertido el Real Madrid en unas vacaciones eternas pagadas por Florentino Pérez. En 4 años se perdió más de 70 partidos por lesión. Su historial médico era más extenso que su lista de restaurantes favoritos en la capital española. Cuando estaba disponible, su rendimiento era patéticamente mediocre. Énfasis fuerte, 7 goles en 76 partidos. Cristiano había marcado 451 goles en el mismo periodo que Hazard estuvo lesionado comiendo paella. El Bernabéu lo abucheaba cada vez que tocaba el balón con sus manos regordetas. Su salida en 2023 fue un alivio económico para todos. Real Madrid había pagado 140 millones por el fichaje más decepcionante y gordo de su historia. Y llegamos al número 1, la estafa más grande en la historia del deporte mundial. Paris Saint-Germain fichó a Neymar en 2017 por 222 millones de euros. No era solo el fichaje más caro de la historia del deporte, era el movimiento que iba a cambiar el fútbol para siempre. PSG había decidido comprar la Champions League con dinero infinito de Qatar. Neymar llegaba de conquistar Europa con Barcelona, 105 goles en 186 partidos, el tercer mejor jugador del mundo, el heredero natural de Messi y Cristiano. Camp Nou se quedó en shock traumático cuando se fue traicionando a todos. Su objetivo era cristalino y simple, ganar la Champions League con PSG. Todo lo demás era completamente irrelevante. Ligue 1, Copa de Francia, estadísticas individuales, nada importaba sin la orejona europea. Era la misión más cara de la historia del deporte. Pausa dramática, 6 años después, Neymar se fue de PSG sin ganar una sola Champions League. Susurro, 0. Ni una final. Ni siquiera una actuación memorable en semifinales. La inversión más cara de la historia del deporte había sido completamente inútil. Sus números en liga eran extraordinarios pero irrelevantes, 118 goles en 173 partidos. Pero en Champions League, cuando el mundo entero lo miraba expectante, siempre desaparecía como un fantasma cobarde. Lesiones misteriosas en momentos cruciales, actuaciones fantasma, eliminaciones humillantes. Barcelona 6-1 en 2017, Manchester United en 2019, Bayern Múnich en 2020, Real Madrid en 2022. Cada eliminación de Champions era más dolorosa que la anterior. Énfasis fuerte, 222 millones convertidos en lágrimas parisinas. Su relación con los hinchas de PSG se volvió tóxicamente destructiva. Silbado en su propio estadio, el ídolo más caro convertido en villano. Silbidos ensordecedores en el Parque de los Príncipes, cánticos pidiendo su salida, protestas violentas fuera de su casa. Su salida al Al Hilal en 2023 fue la confesión final del fracaso más costoso de todos los tiempos. 6 años, 222 millones de euros, 0 Champions League. Énfasis fuerte, el fichaje más caro y más inútil de la historia del deporte mundial. PSG había comprado la ilusión más cara del mundo, y se había quedado con las manos completamente vacías. 1.000 millones de euros. Pausa dramática, 1.000 millones. Desperdiciados en 10 fichajes que se convirtieron en las burlas más grandes del fútbol mundial. Dinero suficiente para alimentar países enteros durante décadas, tirado por la ventana en jugadores que destruyeron clubes y corazones. Jovic, Kepa, Maguire, Lukaku, Dembélé, Griezmann, Joao Félix, Coutinho, Hazard, Neymar. 10 nombres malditos que demuestran que el dinero no compra el éxito, a veces ni siquiera compra un gol decente o una actuación memorable. Barcelona quebrado económicamente, Real Madrid humillado públicamente, Chelsea en crisis existencial, PSG sin Champions después de gastar fortunas, 10 fichajes que cambiaron el fútbol para siempre, pero no como esperaban sus dirigentes.
Pero lo que más duele no es el dinero perdido, y es la ilusión rota de millones de hinchas que creyeron ciegamente en estos fichajes mágicos. Porque en el fútbol, el verdadero costo no está medido en euros. Está en corazones rotos y sueños destruidos. ¿Cuál de estos 10 fichajes te pareció más ridículo y doloroso? ¿Crees que alguno merecía más tiempo y paciencia, o todos fueron desastres anunciados desde el primer día? Déjamelo en los comentarios porque quiero conocer tu opinión sincera. Y si este vídeo te partió el alma futbolera, compártelo con todos tus amigos que aman este deporte. Porque estas historias demuestran que a veces, ser el club más rico del mundo es infinitamente más peligroso que no tener ni un euro en el bolsillo. Suscríbete para más contenido desgarrador como este, porque el fútbol está lleno de historias increíbles que necesitas conocer y sufrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda siempre, en el fútbol, como en la vida, no siempre el que más gasta es el que más gana, a veces es el que más llora.